Bueno, vamos a dar paso ahora a la compañera Mari Carmen Balado, que es maestra y coordinadora de biblioteca del CPI do FEAL de Narón, de A Coruña, Galicia, y que estás un poco nerviosa también, ¿verdad? Bueno, es que estar aquí impone, ¿eh? Doy fe. Un gran aplauso, por supuesto. Con tanto no sé si podrás. Yo creo que no voy a poder. Vale. Buenas tardes. Parafraseando a Umbral, vengo aquí a hablar de nuestra biblioteca. Vamos a hablar de las actividades que llevamos a cabo en ella y de cómo fue el proceso para convertir la biblioteca en lo que es hoy en día. Pero antes que nada, creo que tengo que que sepáis dónde está nuestro cole. Nuestro cole está en Galicia, en la provincia de La Coruña, cerquita de Ferrol. Está en una zona industrializada y que es fruto de una creciente aumento demográfico en los últimos tiempos y que cuenta con alrededor de 40.000 habitantes. Y este es nuestro cole. Vale. Es un CPI que está situado en medio de dos polígonos industriales, por lo tanto está muy bien comunicado con lo que son los ayuntamientos limítrofes, como con el resto de la comarca. Como en ellos están escolarizados aproximadamente 500 alumnos, que de diferente procedencia, pues algunos proceden tanto del ámbito rural como urbano como semiurbano. Además, en nuestro centro hay unas minorías culturales, sobre todo de etnia gitana y de alumnado que son inmigrantes latinoamericanos. Como podéis ver, nuestro cole está rodeado de una amplia zona verde que nos sirve para llevar a cabo pues, muchas de las actividades de la biblioteca. Pues consideramos que de la biblioteca y de otros equipos. Puesto que consideramos que la biblioteca no es solo un lugar físico, sino que la biblioteca está en cualquier parte de lo que es nuestro centro escolar. Como anécdota, acabamos de cumplir 50 años, ¿sabes? Vale. Perdón, se me olvidaba decir que dentro de la evaluación de diagnóstico, nuestro centro, en cuanto al rendimiento académico, se encuentra en un nivel medio-bajo. En la era digital en la que nosotros vivimos, nos dimos cuenta, bueno, y todo el mundo se da cuenta, claro, que los alumnos cada vez dedican más tiempo a utilizar el móvil y las redes sociales en sus ratos de ocio. Pero, sin embargo, por otro lado, pues nos demandan que llevemos a cabo con ellos pues unas actividades pues mucho más manipulativas y creativas que vayan mucho más allá de los libros y de los juegos. Entonces, pensamos que la biblioteca sería ese lugar adecuado para que los niños pasaran su tiempo de ocio de una forma pues mucho más enriquecedora y además fomentar la participación y la colaboración de todos en todas las actividades que llevemos a cabo a partir de la biblioteca. Perdón, un momentito. Por lo tanto, cuando en el 2019 se decidió cambiar la biblioteca de sitio. Estoy de acuerdo con vuestras compañeras que el cambiar la biblioteca de lugar es un punto y aparte, es un punto de inflexión, ¿no? Entonces, lo que hicimos intentamos crear esa biblioteca con el objetivo de crear un entorno de entretenimiento y protección que nos permita el disfrute del tiempo de ocio y generación de aprendizajes compartidos. Entonces, cambiamos la biblioteca y decimos, pues nada, vamos a hacerla teniendo en cuenta las necesidades y las demandas que nos dicen los alumnos. Pero claro, la inauguramos en enero de 2020. ¿Qué pasó en el 2020? COVID, cerramos. Al año siguiente, los grupos burbuja y todas estas cosas hicieron que fuera muy difícil la dinamización dentro de esa biblioteca que acababa de nacer.
Pero aún así, bueno, nos reinventamos y llevamos a cabo algunas de las actividades que ya se llevan a cabo antes, como sería relatos de miedo, de amor. Y llevamos a cabo la biblioteca móvil, que me imagino que los que son profes seguro que hicieron lo mismo, que es llevar la biblioteca desde el lugar, los libros, los llevábamos al aula y allí, atendiendo siempre a los gustos y a las necesidades de los alumnos, pues tenían su espacio de poder leer, ya que la biblioteca, por culpa del Grupo Burbuja y porque somos un centro pues, con muchísimo alumnado, era muy difícil poder acceder todos los días o todas las semanas. Otra actividad, esto fue lo que acabo de hablar ahora, perdón. Otra actividad que hicimos fue en el Día de las Bibliotecas, que debemos tener en cuenta que es como el punto de inicio de todos los cursos escolares, ¿no? Hicimos mediante grupos burbuja. Aquí a la izquierda vemos lo que una compañera mía dice: vamos a crear expectación. Pues expectación es esto, que los niños llegaron al cole y se encontraron unas cajas y se encontraron el día de la biblioteca. ¿Qué será? ¿Qué no será? ¿Qué no será? Pues fuimos al patio, ese hermoso patio que utilizamos en este caso para hacer una lectura por grupos burbuja. Con esos libros hicimos pues, un día especial y distinto dentro de esa pospandemia. Vamos a hablar un poco del PROA Plus. Como sabemos, dentro del PROA Plus, nosotros lo que nos presenta son una serie de objetivos que van dirigidos a conseguir, que van orientados a suplir, una serie de necesidades, ¿no? Van dirigidos a una serie de necesidades. Nuestro objetivo, entonces, ¿esto qué quiere decir en nuestro centro? Bueno, pues en nuestro centro lo que hicimos fue, el objetivo que nos propusimos fue el de reducir el alumnado con dificultades de aprendizaje. ¿Cómo? Pues llevando con ellos, dándoles un lugar en donde puedan compartir sus tiempos de ocio, donde estén, donde fomentemos la equidad y la inclusión, utilizando pues tanto la enseñanza formal como no formal como informal, y utilizando pues diferentes tipos de aprendizaje y diferentes tipos de recursos, que como veremos en este caso es la biblioteca. Entonces, bueno, ya pasamos, llegamos al 2021 por fin, ya fuimos capaces de volvemos a la normalidad y pues intentamos volver a retomar la biblioteca que teníamos de antes. Bueno, que habíamos planteado en un principio, que solo nos duró 2 meses. Entonces, en este diseño de la nueva biblioteca, la estrategia PROA Plus que quisimos poner en práctica fue llevar a cabo actividades para apoyar al alumnado con dificultades de aprendizaje. A la hora de diseñar esta biblioteca, tuvimos en cuenta 2 objetivos. Por un lado, queríamos hacer una biblioteca en la cual fuera una herramienta para los profesores, en los que pudieran tener los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero también de darle recursos a esos alumnos para que pudieran solventar todas esas dificultades que tenían dentro de ese proceso. Y por otro lado, también lo que pretendimos es que fuera multidisciplinar, en el que no solo se leyera, sino que se leyera, se construyera, se dibujara. Bueno, vamos a ver ahora cómo está diseñada. Esta es nuestra biblioteca. Bueno, es muy bonita, ¿eh? Vale. Nuestra biblioteca, pues la dividimos por rincones. Tenemos un rincón de música, que le pusimos Paco Compoñer, porque nuestra mascota se llama Paco. Así que, como una licencia poética, cada uno de los rincones tiene su nombre.
para componer, un rincón de legos para construir, el de ordenadores para computar. Y también utilizamos, bueno, tenemos unos puffs para poder leer. Este puff está súper solicitado, como veis. En cuanto a la cartelería, lo que hicimos, intentamos hacer una cartelería que fuera muy fácil para que el alumno que vaya a buscar tanto el libro como el voluntariado que tenemos en la biblioteca lo vaya a devolver, le sea fácil de utilizar. En el lado derecho, voy a suponer, está la cartelería de infantil y el primer ciclo de educación primaria. Aquí lo que hicimos fue dividir, igual que hicieron nuestras compañeras, los libros por temáticas y utilizamos pictogramas, perdón. Entonces, lo mismo que pasa a ellas, ¿no? Llegan ahí, ven el libro, cogen el libro que le interesa, los más demandados son Navidad y Miedo. Y así, pues cuando lo quieren ir a buscar, lo van a buscar, y cuando quieren volverlo a su sitio, saben cómo devolverlo. Además, tenemos un alumnado voluntariado en la biblioteca. Este alumnado voluntarios lo que hace es, por un lado, ayudarnos en la hora del recreo, en el préstamo y devolución de libros. Pero además, empezaron a ser unos cuentacuentos. Entonces aprovechan, hacen una sesión al mes o así para el alumnado, bueno, el voluntariado es de quinto y sexto, se lo hacen a los niños más pequeños. Y no os imagináis el merchandising que traen para todas las sesiones, ni un cuentacuentos profesional, la verdad que sí. Bueno, tuvimos que volver a inaugurar la biblioteca. ¿Y cómo lo hicimos? Pues lo hicimos aprovechando Samaín. Samaín es una fiesta popular gallega que es parecida al Halloween, bueno, mucho más anterior, claro. Entonces, esa es una festividad que nuestro cole les atrae mucho, que es muy significativa. Entonces, aprovechamos ese día para reanudar la biblioteca y lo hicimos mediante un escape room. Si no lo hicisteis, de verdad, hacerlo, porque los niños lo pasan genial y los profes que lo hicimos, pues también lo pasamos muy bien. Uno de los objetivos que teníamos dentro de nuestro cole es, incluido en la actividad palanca, es darle visibilidad a nuestra biblioteca. Pues esta visibilidad a nuestra biblioteca la hicimos mediante 3 tipos de actividades: conmemorativas, espontáneas y eje vertebrador, que os las voy a explicar ahora un poco. Las actividades conmemorativas somos las que llamamos los famosos días de, ¿vale? Son unas actividades que se hacen todos los años, pero que, bueno, en este caso tratamos de implicar a toda la comunidad educativa. Pues la primera sería el Día de las Bibliotecas, que ya os dije antes que es, pues, el punto de partida. Hicimos, en el primer caso sería un apadrinamiento lector, que también era lo que hacíais vosotros. Trajimos a las familias, hicimos una jornada de puertas abiertas por la tarde, donde las familias podían venir a leer con sus hijos ahí en la biblioteca y los niños le enseñaban los diferentes rincones. Y la última que hicimos fue el Book Face. También aprovechamos y, bueno, no sé si sabéis lo que es, pero es poner el libro y hacer como si fuera la cara con el cuerpo, ¿vale? Otra que hicimos fue el Día de Rosalía. Bueno, ya veis aquí lo de crear expectativas, ¿no? O de crear expectación. Vale, lo que hicimos fue traer la casa de Rosalía a nuestro cole. Vemos que no está en la biblioteca, no, está fuera. Y entonces vino Rosalía de Castro, no la otra Rosalía, la Rosalía de Castro, le vino a contar, a leer unos poemas, los niños le preguntaron, y bajo el lema yo soy libre con mis pensamientos, ese lema que utilizamos con Rosalía de Castro fue el que después utilizamos en el 8M. Bueno, uno le preguntó, ¿pero tú no estabas muerta? Pero bueno.
Semana de la prensa, Semana de la Prensa. Vale, pues aquí sí, trajimos un kiosco, hicimos un kiosco, aquí sería en la biblioteca, en donde en la hora en que tienen asignada todos los grupos para ir a la biblioteca, disponían de pues todo tipo de prensa, pues tanto deportiva como periódicos, como revistas de Pokémon, que tuvieron muchísimo éxito. Y este año hicimos ese periódico gigante. Ese periódico gigante es antesala de lo que va a ser la Feria del Libro, que os explicaré más adelante, ¿no? En este periódico gigante, cada nivel, pues lo que hizo fue una noticia sobre ese proyecto que hizo durante todo el curso para presentar en esa Feria del Libro. La última fue la del Día de la Poesía. Volvemos otra vez. Vale. Lo que hicimos fue, pues, por los diferentes niveles, pues escribieron una poesía, la metimos ahí en esa jaula y el Día de la Poesía, pues la liberamos. ¿Cómo la liberamos? Pues leyéndola al aire. Actividades espontáneas. Las actividades espontáneas son las que se llevan a cabo atendiendo a los intereses que tienen los alumnos o las actividades que propone el profesor tutor, como puede ser pues, un tiempo de lectura para hacer un trabajo de investigación o la que más les gusta, esta, que es mediante las gafas virtuales lo que hacen es un cuentacuentos virtual. Leen un libro, pues yo que sé, Frankenstein, por ejemplo, que está ahí, y después se ponen las gafas y entran en el laboratorio de Frankenstein y van ahí buscando todo. Las gafas no son nuestras, nos las prestó el CEFORE de Ferrol, pero bueno. Y por último, las actividades eje vertebrador, que son aquellas actividades que son las que son la seña de identidad de nuestro cole. Pues creo que muchas de ellas nos diferencian de los otros coles, ¿no? Dentro estaría la radio. La radio empezó a funcionar este curso. Bueno, vemos que aún está ahí un poquitito, estamos pendientes de cambiarla de sitio. Lo que hacen es todos los niveles, desde infantil hasta sexto de primaria, lo que hacen es un programa de radio mensual. Ellos hacen la escaleta, lo producen, hacen las entrevistas que necesitan y lo producen y el profesor lo único que tiene que hacer es subirlo a la web del cole o a iVoox para que lo escuche toda la comunidad educativa. Los booktubers. Bueno, nos aliamos con la era digital. Entonces, lo que hicimos, pensamos, pues los niños tienen que hacer una reseña de un libro, que hagan una reseña de un libro. Pero bueno, hacerla a mano no es así muy atractiva. Entonces, lo que hicimos es proponerles que hicieran un vídeo. Así que creamos pues, una comunidad digital en la que los niños pues, planifican cómo va a ser su vídeo, se graban y después nos lo entregan nos lo entregan a nosotros, claro, y lo subimos al aula, bueno, al blog del cole. Lo mismo, esta actividad también la realizan todos, desde infantil hasta sexto. Aquí tenéis un ejemplo, si se puede ver. Pues no se ve. Bueno, pues lo siento. Ay, espera. Menuda liada, ¿eh? Help. Ay, Dios mío, que os quité ya esta. ¿Cómo se hace? No tengo ni idea. Por favor. Ah, bueno, pues empiezo desde ahí. Vale. El vídeo, es que no se ve. Pero no lo tiene, creo. ¿Lo podéis poner?
Bueno, mientras no habla el niño, somos, aunque estamos en Galicia, en nuestra zona normalmente lo que hacemos es hablar castellano. Entonces, esto con los bootubers lo que hacemos es realmente lo hacen en gallego. Así que tenemos que trabajamos de una forma transversal el idioma gallego, ¿no? Bueno, si no le doy después el pincho. Vale. Bueno, sigo, vale. Si puedo. Esto es la Lerflis. Vale. Aquí lo que hacemos es, pues las recomendaciones, vemos aquí nuevos lanzamientos, próximamente. En estos códigos QR lo que tenemos son las recomendaciones hechas por los niños en los booktubers. Así que los niños llegan a la biblioteca, cogen la tablet, escanean y ven esas recomendaciones hechas por sus compañeros, que son siempre mucho más divertidas que las recomendaciones que les podamos hacer cualquiera de los adultos. Y por fin llegamos a la famosa Feria del Libro que yo os hablé antes. Esta Feria del Libro lo que intenta es exponer el trabajo que llevamos hecho durante todo el curso a toda la comunidad educativa, en la que nosotros lo que hacemos es trabajar el currículum mediante un libro. Así que a principio de curso, cada nivel coge un libro y a partir de ahí lo trabaja en clase y hace diferentes materiales que después va a exponer en esa feria. En esa feria hay diferentes stands. En cada uno pues está, pues los primeros, cada curso, ¿no? Y en ese stand van rotando. Siempre hay alguien de ese nivel. Van a visitar los de los otros cursos y les explican realmente todo lo que hicieron. Es decir, no es un aprendizaje que queda ahí en vano, pues les tienen que explicar, pues los otros le preguntan, ellos, claro, van contestando lo que trabajaron, ¿no? Entonces, hay un feedback, porque por un lado ellos están dentro del stand mostrándole a los compañeros lo que hicieron y cuando van paseando por los diferentes stands van aprendiendo todo lo que llevaron a cabo con los otros compañeros. Bueno, a ver si se ve ahora el vídeo. Esto es una pequeña muestra, si soy capaz, una pequeña muestra de lo que es la Feria del Libro, porque yo os lo explico así y a lo mejor está mal explicado y si lo veis, va a ser que no. No se ve. No se ve. Te doy el pen después entonces, ¿no? ¿Qué? ¿No van los vídeos? Bueno. ¿Sí? Vale, ¿lo coges ahí o lo voy a buscar yo? Un momentito. Sí, está puesto vídeos. Vale, venga, ya te lo puedo hacer. Vale. Vale, pues voy a apurarlo. Vale, perfecto. Bueno, pues sigo la presentación y después pongo los vídeos, ¿vale? ¡Hala! Vale, radio, youtubers, Feria del Libro. Vale, aspectos organizativos. Todas las actividades que llevamos a cabo las planteamos, aparecen recogidas en el plan de biblioteca y a principio de curso ya le damos un planning a todos los compañeros para que sepan pues qué mes pues le toca hacer los booktubers o qué mes le toca hacer el programa de radio. Es decir, está todo súper planificado. Entonces, esto sería en relación a las actividades eje vertebrador.
En cuanto a las actividades conmemorativas, hacemos una reunión al principio del trimestre, en donde mediante una lluvia de ideas pues van surgiendo, pues, ¿qué hacemos para la feria del libro? Perdón, para el Día de la Poesía, pues tal cosa. Y lo que más se escucha en esa reunión es, ¿y si? De una idea así sale una idea muy buena, ¿vale? Importante también decir que es esencial, por un lado, claro, la labor que llevamos a cabo dentro del grupo de biblioteca, que es muy importante porque somos un grupo en que la mayoría somos profesores que ya estamos definitivos en el centro, lo que logra dar una continuidad a todo el proyecto que vamos haciendo, porque y además estamos todos súper implicados. Y también importante la colaboración del equipo directivo, sin el cual pues muchas de las actividades no se podrían llevar a cabo, puesto que precisan de mucha logística, de darnos horas horas para llevar a cabo dentro de nuestro horario lectivo, para llevar a cabo las actividades y todo esto. También importante la participación tanto de los alumnos, que sin ellos no podríamos hacer ninguna de estas actividades, les podría presentar aquí, de los padres, puesto que a todo lo que tú le propongas te dicen que sí, y de los otros profesores, porque la verdad que las actividades son voluntarias, pero siempre participan todos. Indicadores de logro, bueno, pues tenemos que saber de qué forma sabemos que todas estas actividades pues consiguieron todos los objetivos el objetivo que habíamos propuesto. Vale, pues vemos que hay el número de personas voluntarias que quieren venir a la biblioteca es enorme, tenemos lista de espera y pobre de si lo tenías allí puesto y si te olvidaste cogerlo. Vale. A veces nos pasa. La gran implicación que tienen las familias, el feedback que nos hacen muchas veces los alumnos, pues nos dicen, ¡oh, qué actividad más chuli! No sé qué. Vale, pues entonces dijimos, pues esta, la verdad que funciona bastante bien. Bueno, que cada vez visitan más la biblioteca, porque claro, como en la biblioteca no solo leen, que pueden hacer todas estas cosas, pues la biblioteca está cada vez más visitada y además aumentó el número de préstamo de libros. En cuanto a fortalezas, bueno, nosotros creemos que realmente en estos 2 años pues se lograron muchas cosas, porque creemos que nos hemos adaptado un poco a la realidad y a las necesidades que tiene el centro, ¿no? Que tienen los alumnos, perdón. Entonces, bueno, pues sí, vemos eso, pues el aumento de la colaboración de las familias, la implicación del resto de profesores y tal. Pero bueno, también lo que pasa, tampoco son todo fortalezas. También tenemos alguna que otra debilidad. La primera, y quizá, es que todo este proyecto realmente lo llevamos a cabo dentro de la biblioteca de primaria. Os dije al principio que era un CPI. Cuando los niños pasan a secundaria, tienen ahí un barrido y pues muchas de las actividades que proponemos pues no participan. No sé si es porque no tienen para ellos el interés que nos suscita ese interés para participar. Entonces, un objetivo a largo plazo o a corto sería pues seguir todas estas actividades que también funcionan desde primaria, poderlas transmitir a secundaria. Y otra debilidad, pues que la biblioteca cada vez se nos hace más pequeña, aunque digamos, la biblioteca es todo, vale, es todo, pero bueno, si queremos hacer más rincones y más, pues no podemos llevarlo a cabo. Como conclusión, pues decir que la dinamización de la biblioteca y la gestión de la biblioteca es una carrera de fondo, donde se van consiguiendo logros poquito a poco, ¿no? Lo que no podemos hacer es pensar en un gran proyecto, ser muy ambiciosos. Bueno, podemos serlo, pero claro, tenemos muchas posibilidades de que pues no logremos esos objetivos que nos hemos planteado. Entonces, pues
y que eso caiga en el desánimo y dicen, pues ya dejamos todo. No. Entonces, nosotros empezamos con muy poquito a poco. Cada año, bueno, llevamos 2 años, ¿no? Cada año vamos metiendo alguna actividad más, vamos viendo las que funcionan y las que no funcionan. Y entonces, pues sería eso, decir que eso es una carrera y que tenéis que hacer las actividades siempre teniendo en cuenta tanto a los alumnos como al centro, y que eso será la forma en que esa biblioteca sea ese eje, sea tan dinámica y tan viva como es la nuestra. Bueno, no voy a acabar sin una cita. Vale. Las malas bibliotecas, según David Lange, las malas bibliotecas crean colecciones, lo sabemos bien los que hacemos expurgo todos los años. Las buenas bibliotecas crean servicios y las grandes bibliotecas, como en este caso es la nuestra, crean comunidades. Muchísimas gracias. Lo prometido es deuda. Os voy a poner el vídeo. Bueno, se lo va a poner él. Chámame Bruno e vos vou hablar dos compas que escapan da prisión. A editorial é Planeta S.A. O editor é Circuit e o ilustrador é José Manuel Lechado. Os personaxes principais son Timba, Trollino, Mike, Rius e Raptor. E os secundarios son Flex, Mayo, os Pigman, Esparta e Invictor. O libro trata de que os compas están celebrando. Aquí tenéis un pequeño ejemplo de lo que serían los booktubers. Pero de repente entra un sargento. Y ahora vamos a ver la feria del libro. Lo hizo genial, ¿a que sí? Este es el pabellón de primaria. Y esto es toda la exposición que llevamos a cabo el día de la Feria del Libro. Vale, esto sería... es infantil, preparo el circo. Como vemos es muy interactivo, que los niños pueden manipular todos los materiales que hicieron los compañeros. Bueno, crearon una plantación aquí enorme. A friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember
your passing. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you got a friend in me. You got a Y friend como in no, me. las familias que vinieron por la tarde a ver todo el trabajo que habían hecho sus hijos. Smarter than I am, big and strong. Bueno, pues muchas gracias también a Mari Carmen y por compartir con nosotros, igual que las compañeras de Barcelona, sus bibliotecas. Además, maravilloso ver la cantidad de trabajo que se hace con familias, con los alumnos, por supuesto, y la colaboración de todos los docentes. Y ahora el turno de preguntas, si hay alguna pregunta que queráis plantear. ¿O alguna reflexión también También. sobre estas cosas tan interesantes que nos contaron? Fernando, desde Asturias. Hola, buenas, soy Fernando desde Asturias, como dice mi compañera. Enhorabuena por el trabajo, sobre todo el de las bibliotecas. Yo le quería preguntar a Mari Carmen una cosa. Es que lo estábamos comentando mucho, lo de la Feria del Libro, que nos había gustado mucho. Y yo me hago una pequeña pregunta, solo por llevarlo un poco más allá. ¿Las demás aulas conocen las temáticas? ¿O son sorpresa cuando llegan el alumnado sobre las temáticas? No, no, son sorpresas, menos este año que las pusimos allí, como visteis en aquel periódico gigante. Llegan allí, no saben lo que se van a encontrar. Claro, es que es lo chulo, que los niños no sepan de qué los otros están, de lo que están. Vale, gracias.